días, buenas tardes o buenas noches. Me gustaría dar la bienvenida a este canal que principalmente estará tratando del tema de electrónica, aunque de vez en cuando haremos alguna excursión hacia el tema de la electricidad para algunas herramientas. Por ejemplo, como es en el caso de que hoy vamos a analizar el multímetro o polímetro, que es una herramienta que sí es usada en electrónica, pero también se usa en electricidad. Como podéis ver, es un multímetro digital. Realmente los multímetros analógicos ya no son muy usados, que eran estos que iban con agujas, y los hay de diferentes tipos. Yo uso principalmente este, pero también alguna vez he usado este, que lo tengo ya desde hace bastante más tiempo. Ya funciona un poco mal, como podéis ver, pero a veces para hacer alguna medida me puede venir bien. Y en cuanto a este, nos centraremos principalmente en este, aunque de vez en cuando usaré un poco para hacer alguna ilustración. Como podéis ver, tiene diferentes apartados y vamos a explicarlas un poco brevemente para que podáis ver cómo funcionan. Normalmente tienen para medir varias magnitudes, ¿de acuerdo? Y entre ellas, por ejemplo, para empezar podemos comentar un poco el voltaje. Si os podéis apreciar que pueden medir voltaje en alterna o voltaje en continua, ¿eh? Como podemos ver, ahora está en alterna, pero también lo podemos medir en continua. Tienen diferentes escalas, por ejemplo, este puede medir hasta 1000 voltios en continuo, 750 voltios en alterna. Luego también tenemos para medir corriente. Como podemos apreciar, tiene también en alterna y también en continuo. En este caso me gustaría dar algún detalle extra porque esto es un fallo bastante común de principiantes y mucha gente suele estropear un poco los multímetros. Si os fijáis, tiene 4 bornes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para medir voltaje, conectaríamos como hemos puesto, el negativo o la masa en el común, y para medirlo, ¿de acuerdo? El voltaje en el segundo borne, empezando desde la derecha. Ahora bien, si queremos medir corriente, ¿vale? Tenemos dos escalas, de 0 hasta 200 mA o 100 mA, depende del multímetro. En este caso podemos apreciar que en el multímetro mismo pone 200 mA máximo, ¿de acuerdo? Entonces normalmente pues conectaríamos al común, ¿de acuerdo? Y aquí en el tercer borne para medir miliamperios y deberíamos seleccionar la escala, vemos, hasta 200 miliamperios. ¿Qué sucede? Que si queremos medir más deberíamos cambiar de escala e irnos al cuarto borne desde la derecha, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si ahora, por ejemplo, nos pasamos al otro borne y vamos a medir 10 amperios? Porque este es capaz de soportar 20 amperios de máximo este polímetro. Si optamos por esta escala, nos cargaremos el multímetro. ¿De acuerdo? Bueno, no nos lo cargaremos porque tiene internamente unos fusibles que se fundirán, pero corremos el riesgo de romper el fusible, ¿de acuerdo? O incluso, si es bastante rápido, podemos cargarnos incluso el multímetro, si el fusible no es de antitransitorios. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no tenemos cuidado podemos cometer ese error de principiantes y de hecho muchas veces en muchas prácticas la gente rompe los fusibles y entonces toca desarmarlo desde atrás y quitarle los fusibles, ¿de acuerdo? Entonces es un detalle a tener en cuenta. En este caso los bornes pueden cambiar, no son los que estoy poniendo aquí, de hecho si os fijáis el común en este caso es aquí y en este caso está a la derecha del todo y en este caso es el segundo desde la derecha en este multímetro. Entonces debemos estar muy pendientes de las leyendas que llevan cada polímetro o multímetro para no equivocarnos, porque si no podemos quemar una caja entera de fusibles. Si seguimos mirando tenemos la estrella, por así decirlo también, del polímetro, que es para medir resistencia. Entonces si nosotros pues desconocemos el valor de una resistencia porque aún no nos hemos aprendido el código de colores, pues podemos medirlo. O por ejemplo, si tenemos una resistencia que se ha borrado, por ejemplo, y necesitamos medirla, podemos utilizar el multímetro en este caso. Además tenemos otra serie de funcionalidades que tiene el multímetro que podemos apreciar. Vemos que aquí tiene la de continuidad, que es muy útil, que cuando tocamos hace un sonido, como habéis podido comprobar, y esto pues puede venir muy bien, desde para, por ejemplo, a medir derivaciones a tierra, por ejemplo, ver si se han roto alguna pista y tiene algún tipo de continuidad, pues puede venirnos perfecto.
Luego, como podéis ver, también tiene para medir frecuencia. Esto realmente es una funcionalidad que nunca he utilizado, aunque porque normalmente pues, se puede medir con el osciloscopio. También tenemos, por ejemplo, para medir capacidad, que puede servir pues lo mismo que con la resistencia. Para un capacitor o un condensador que se haya roto, pues podemos medirlo perfectamente. Luego también, en este caso, este multímetro es una maravilla, la verdad. Tiene también para medir temperatura. En este caso, deberíamos conectar en estos dos bornes un termopar que tengo en algún cajón guardado. Y en este caso, pues el termopar lo que es una unión de dos metales y nos proporciona una diferencia de potencial. Entonces el multímetro la recibe y según su escala pues nos medirá la temperatura. Y además este multímetro cuenta con una funcionalidad extra que es para medir la ganancia que tienen los transistores, la beta famosa. Realmente es una funcionalidad que nunca he usado, pero reconozco que puede ser muy útil para, por ejemplo, cara estudiantil, por ejemplo, o incluso para algunas aplicaciones puede venir muy bien. Además, si os dais cuenta, la mayoría de multímetros cuentan con un hold, ¿de acuerdo? Que es para capturar una medida. Yo puedo estar, por ejemplo, midiendo y a lo mejor necesito llevarme el multímetro a algún lado, ¿no? Entonces, simplemente capturo la medida y me la puedo llevar para hacerle una foto o lo que necesite, ¿de acuerdo? Realmente es una herramienta muy, muy útil y que os recomiendo que os familiaricéis mucho con ella, sobre todo si vuestra profesión va a ser electrónica o electricidad. Y bueno, pues eso es todo por hoy. La verdad es que ha sido un placer y bueno, si os ha gustado, pues suscribiros y darle a like. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención.